Viendo con esta segunda diapositiva de cómo vencer los temores y las inquietudes, tenemos este mapa conceptual en el cual iniciamos con qué es el miedo, definiéndose en una sensación o sentimiento. Luego de ahí pasamos a conocer nuestros temores, convirtiéndolos en herramientas, y de ahí continuamos con no temer al fracaso y no temer a los cambios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el miedo? En este momento, más que definir lo que es el miedo, vamos a aclarar o a decir las consecuencias de ello. En consecuencia es que se crean barreras que nos impiden realizar nuestros sueños o llegar a un éxito tanto profesional como personal o en nuestra vida social. Iniciando con qué es el miedo, de manera de ejemplo, pues deseado, pues quiero dejar que hay un miedo en particular o en general entre todos nosotros, que es el miedo a la muerte. Bueno, entonces partiendo de esto vamos a definir qué es el miedo como una sensación. Puede ser una sensación de angustia ante un peligro inminente real o imaginario. En este podemos dar de ejemplo de pronto cuando son miedos impulsados de niñez, cuando tenemos miedo a la oscuridad, que muchos niños le tienen miedo a la oscuridad, que puede ser este miedo imaginario, porque los niños pueden percibir que ven imágenes en la oscuridad cuando no las hay, ¿verdad? Entonces, siguiendo con un sentimiento, puede ser un sentimiento de desconfianza a de pronto creer que ocurrirá un hecho del cual no deseamos o no lo esperamos como resultado. Este se puede ver como las barreras que tienen algunas personas en exponer sus ideas o dar sus opiniones por el rechazo o por el rechazo o por el que dirán, ¿verdad? Eso es bien importante. Bueno, de ahí partimos a conocer sus temores y convertirlos en herramienta. Todo el mundo tenemos temores, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer, estos temores, es verlos como unas oportunidades. Están, por ejemplo, como tal el temor de la gente en algún momento de montar en moto, de conducir moto, que porque ellos creían que eran muy riesgosos y que no había protección tal para la persona. En este momento lo que se está evidenciando en las grandes capitales como es Bogotá, como es en todos lados, que la gente ha ido perdiendo el miedo y lo que ha ido es teniendo la oportunidad de tener un transporte más fluido y más rápido y económico. Entonces, el miedo a la moto se presentaba y había esa incapacidad de la gente de tener esa oportunidad del transporte hoy en día. Entonces seguimos con no temer al fracaso. No temer al fracaso, nos habían vendido la idea o nos habían venido diciendo que los fracasos eran malos. Los fracasos no son malos, las caídas simplemente hacen parte de un proceso. De manera de ejemplo les podría dar lo que es esto, el creador de la bombilla, que fue Thomas Edison, que él en la búsqueda de encontrar el filamento con las características y material justo y necesario para que la bombilla estuviese encendida, tuvo que hacer casi 300 intentos para a lo último tener el último intento, que fue el del filamento con las características y el material correcto para encender la bombilla. En ese momento, cuando a él le preguntaron que si había tenido casi 300 errores, simplemente él contestó de que no había tenido ningún fracaso y ningún error. Simplemente había descubierto 300 formas de cómo no hacer un filamento para una bombilla y de una forma para hacer un filamento para encender una bombilla. Entonces, a lo que vamos con eso es que igual, no importa las veces que nos caigamos, simplemente nos tenemos que levantar y seguir adelante. Las barreras no las ponemos nosotros, las caídas son parte del proceso del triunfo o de lograr nuestros éxitos. Entonces, en el siguiente tenemos es no temer a los cambios. Este es un temor muy grande, pues por lo que nosotros siempre estamos acostumbrados a hacer las cosas de una misma forma, y esto nos hace creer que esta es nuestra zona de confort y difícilmente queremos salir de esa.
pero en medida de que queramos no ser tanto una palabra conformistas y de desear más, porque como todo el mundo deseamos tener una mejor calidad de vida, unos mejores ingresos y una estabilidad económica mejor cada día para nuestra familia, nosotros tenemos que cambiar. Hola, mi nombre es José Manuel Bocanegra. Uno de los puntos para llegar al éxito es la motivación. Automotivación es crear nosotros mismos los incentivos de motivación, inspiración y entusiasmo. Para motivarnos tenemos que hacernos conscientes de los cambios y de las transformaciones que queremos realizar en nuestra vida y de las necesidades fundamentales que queremos satisfacer. Reconocer las fuerzas y poderes que disponemos y que hay que actualizar, movilizar, desarrollar y cultivar. Todos los seres humanos tenemos necesidades por satisfacer. Cuando no logramos satisfacerlas nos sentimos frustrados, nuestra conducta se altera en busca de derivados y necesidades secundarias. Un ejemplo claro lo encontramos en el alcoholismo y en la drogadicción. Estas necesidades son inherentes a todo ser humano, para ambos sexos y en todas las edades. Podemos clasificarlas en necesidades físicas, emocionales y mentales. Las necesidades básicas de las personas son el punto de partida para motivar positivamente a una persona. Se necesita saber en cada instante qué es lo que tiene que motivar y sobre qué necesidades debe actuar. Para motivar a alguien hay que hacerlo sobre las necesidades. Es necesario que usted dé a entender a las personas que lo que usted les está diciendo satisface alguna de sus necesidades. Cualquier cosa que nos ofrezca la posibilidad de satisfacer alguna de nuestras necesidades recibe el nombre de incentivo. Las necesidades solo se presentan a la vez con fuerzas totalmente distintas. Las necesidades necesitan incentivos que las puedan satisfacer y este es más efectivo cuando la necesidad es más intensa. Avivar o intensificar nuestras necesidades aumenta el deseo de darles verdadera satisfacción. Para crear una motivación, lo primero es avivar la necesidad, despertarla, para luego presentar el incentivo que la satisfaga. Por ejemplo, para vender determinado artículo, primero presentamos la necesidad que la satisface y después ofrecemos dicho artículo. Para intensificar la necesidad y presentar después los incentivos, son necesarias habilidades y estrategias logradas con mucha preparación. Una persona que se presenta ante nosotros cargada de dinamismo, que habla, se mueve y actúa con voluntad y energía, nos motiva y nos entusiasma. Una persona indecisa y carente de dinamismo nos enfría y desmotiva. Uno de los más importantes recursos para la motivación es actuar con garbo y desenvoltura, dando la impresión de que somos personas vivas. Será necesario expresarse y tomar las actitudes de quienes están absolutamente convencidos de cuanto dicen o hacen y les dan mucha importancia. Si nosotros no estamos motivados, nunca podremos motivar a otros. Para poder motivar a otros, tenemos que estar sobradamente motivados, nosotros mismos primero. Para llegar a la motivación, podemos hacer uso del recurso de la palabra. Nosotros logramos persuadir a los demás por medio de la palabra, de una palabra manejada con eficacia. Lo primero que necesitamos es conocer bien el tema y el asunto del cual vamos a hablar, con claridad, precisión y mucho entusiasmo. La palabra nos sirve para persuadir y motivar con eficacia, concibiendo bien sus técnicas y estrategias. El que convence bien a una persona puede convencer a miles. Quien logra persuadir y convencer logra motivar. Para motivar a alguien debemos manejar de forma adecuada los recursos de la palabra para convencer. Un ejemplo, es probable que nosotros mejoremos mucho la producción de la fábrica si nos motivan, nos incentivan de forma adecuada, en vez de amenazarnos con despidos y sanciones para persuadirnos. Con el fin de hacer de usted una persona hábil en el buen uso de la palabra para persuadir, se debe leer buenos libros que lo capaciten y lo hagan buen conversador, lectura de diccionarios, libros de gramática, sintaxis y oratoria. Existen reglas para hablar de forma eficaz, las cuales les voy a enumerar. La primera es jamás desanimarnos en aprender a hablar eficazmente. Debemos presentar en forma atractiva los planteamientos, no extendernos en la conversación y argumentación.
Debemos decir los asuntos junto con gestos y ademanes expresivos, cultivar el tono y el timbre de voz, no hacer preguntas que den lugar a un no, usar un tono ameno y cordial. No debemos improvisar, preparar los planes y estrategias de conversación, preparar los argumentos para defender nuestra tesis o nuestras ideas. Imaginarnos los posibles ataques y preparar nuestra defensa, hablar únicamente de lo sustancial, no debemos divagar, demostrar con ejemplos nuestra teoría, debatir cordialmente las opiniones contrarias, realizar nuestra exposición con claridad, seguridad y persuasión, ser comprensivos con la ignorancia ajena. Debemos dejar a salvo el honor y la dignidad de las demás personas, usar palabras joviales, utilizar un lenguaje sencillo y claro, hacer demostraciones claras y precisas y por último, asumir una actitud segura, positiva y optimista. También debemos hacer uso de las actitudes. La actitud quiere decir el semblante que ponemos delante de las personas, pero también hay actitudes mentales o psicológicas. Estas actitudes pueden ser negativas, indiferentes o positivas. Necesitamos asumir actitudes positivas y dinámicas, demostrando un porte y semblante ágil, desenvuelto, animado para improvisar positivamente, unido a la conversación clara, amena y sobre todo persuasiva, nutrida por la seguridad y el buen humor. Hay que utilizar el justo sentido de las proporciones. Otro recurso que podemos hacer uso es la pericia mental, la cual se refiere a la destreza, a la habilidad y al arte para obtener los resultados esperados, la capacidad y maestría para persuadir, interesar y motivar sin emplear la fuerza. Y por último, el recurso que podemos utilizar son las relaciones humanas. Solo podemos motivar a una persona cuando la tratamos correctamente. Las relaciones humanas son un recurso valioso e indispensable para cuantos quieren crear motivación en los demás. Esto es todo, muchas gracias por su atención. Los pasos que debe tener un orador para dar una conferencia. Primero, debe tener una buena presentación personal. Segundo, si a las personas que le van a dar la conferencia no lo distinguen o no saben de la persona que les va a dar el orador, entonces dar una breve historia o una breve reseña ahí de los méritos que él ha conseguido. Tercero, si a las personas saber bien del tema o estar bien empapado del tema que se va a tratar en la conferencia. ¿Por qué? Porque si a las personas que va a escuchar la conferencia, o sea, al público, les interesa el tema y el orador no está bien preparado sobre el tema, entonces pues las personas van a quedar inconformes porque no les va a quedar bien claro el tema. Cuarto, saberse expresar frente al público. Y por último, tener un punto específico al dar la conferencia en la mirada. ¿Por qué?